y el Espíritu de Dios, renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Venga del Caribe. María, Reina de los Apóstoles. Ruega por nosotros. He querido empezar con el rezo un poquito más largo para dar tiempo a quienes están fuera de que vayan estando dentro. Continuamos con el tema de fondo, que es San Pablo formador. Y ahora vamos a ver otro aspecto de ese trabajo de esa misión de San Pablo, que es la formación como un proceso necesario. Ya la palabra formación está indicando una acción que se realiza en el tiempo, que no dura un fin de semana y que podríamos decir termina como 48 horas después de que morimos. Porque es un decir. Porque si tenemos como modelo a Cristo, ser otros Cristos. Si tenemos como modelo, sean pues ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto, ¿quién puede pretender estar ya en la meta? Por eso toda nuestra vida es un proceso de formación. Y aunque ustedes como madres sean formadoras, como hijas de Dios son alumnas. Y alumnas de esta escuela, que es la escuela de Dios nuestro Señor, a través de este apóstol que es San Pablo. Es un proceso, y es un proceso necesario y complejo. Fíjense, si nos fijamos nosotros en el nacimiento autosuficiente, en la persona humana no ocurre así. El ser humano, apenas nacido, necesita absolutamente el cuidado completo de su madre. Y eso que hacen ustedes o que hicieron ustedes con sus hijos cuando nacieron, en realidad nunca dejan de hacerlo, aunque no de la misma manera. Porque ustedes nunca dejan de ser madres y los hijos nunca dejan de ser hijos. Y aunque la madre tenga 90 y el hijo 70, ella dirá, mi niño. Y está bien, porque la relación esa no se cambia, por más que cambien las edades. Por eso es un proceso necesario. Y si ustedes no hubieran enseñado a sus hijos desde el inicio todo lo que les enseñaron, no siempre se aprende todo lo que uno enseña, pero por lo menos cuanto más se enseña, más se puede aprender. Es un proceso necesario. Y si es necesario en lo físico, es necesario en lo psicológico, es necesario en lo intelectual, es necesario en lo moral, es necesario en lo espiritual. Y esa formación, por eso, en todos, es un proceso necesario. ¿Por qué motivos? Vamos a ver algunos motivos que nos puedan ayudar a entender la labor que realizó San Pablo en el mundo en el que le tocó vivir. Nosotros decimos que nuestro mundo no es fácil y que en muchas cosas está bastante, ¿cómo decir?, alejado de los valores humanos, morales, cristianos, religiosos. Y es verdad, luego lo veremos más detenidamente. Pues es mucho más verdad que el mundo estaba así en el momento en el que vino nuestro Señor a predicar su evangelio.
es mucho más verdad. Y en el fondo se basa el mensaje de Cristo y derivadamente el mensaje de San Pablo en una realidad que no se puede pasar por alto, y es la apertura radical del hombre a Dios. Dios es nuestro creador, y Él mejor que nadie conoce de qué estamos plasmados y se acuerda de que somos polvo. Y Él es nuestro alfarero y nosotros somos su cántaro. Y nos ha ido formando y nos sigue formando a lo largo de toda nuestra vida, precisamente porque Él nos creó. ¿Recuerdan ustedes una de las frases más conocidas de una de las obras que deberían ser conocidas por todos, que se titula Las Confesiones de San Agustín? ¿Le suena el título? Sí. Ojalá que además del título también le suene el interior del libro. Y en ese libro hay muchísimas verdades expresadas de una manera muy bella y que se quedan en el corazón de cualquiera que las lea. Y una, la que yo quiero comentarles ahora es esta: nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Quedémonos con la primera parte: nos has hecho, Señor, para ti. Eso está implicando que nuestra meta es Él. Y si nuestra meta es Él, cada uno de nosotros, en cualquier situación humana en la que se encuentre, puede perfectamente escuchar la voz del Señor, porque Él nos hizo para Él, y por tanto nos dio una inteligencia para comprenderlo. No lo vamos a comprender como podemos comprender que 2 y 2 son 4, porque es un misterio, pero dado que fue Él el que nos creó, tiene siempre el mensaje adecuado para cada persona en cada circunstancia. Por eso Él a los astrónomos les habla a través de una estrella, y no pueden decir un astrónomo que no conoce qué es una estrella. Y por eso a los pescadores los hace pescadores de hombres y les dice eso. Por eso cualquiera de nosotros, insisto, a cualquier edad en la que se encuentre, en cualquier situación que viva, Dios nuestro Señor le manda siempre mensajes que Él puede captar, que ella puede captar. Y de aquí que nos hizo a su imagen y semejanza. Y porque somos imagen y semejanza de Él, tenemos inteligencia para captar la verdad y tenemos una voluntad libre que capta a dónde está el bien y se puede adherir al bien o puede rechazar el bien. Y por eso está esta apertura radical del hombre a Dios nuestro Señor. En la vida de San Pablo se ve claramente en el encuentro del camino de Damasco. Cuando el Señor lo derriba de su montura, no sabemos si era caballo, muy probablemente sí, o pudiera ser un burro, más bien un caballo. Cuando lo derriba de la montura, pregunta: ¿quién eres tú, Señor, y qué debo hacer? Ahí está la apertura nueva de San Pablo, que todavía se llama Saulo, para la nueva vocación que el Señor le va a mostrar. Apertura radical a una nueva vida. Todo lo que él había vivido hasta entonces era positivo, en el sentido de que era un judío religioso, practicante, fariseo, bien formado. Y todo ese ambiente humano, histórico, familiar que él vivió, es la base humana que el Señor va a utilizar para formar un nuevo cántaro y que tenga el agua fresca del Evangelio, ya no de la ley antigua, sino de la ley nueva. Y precisamente por eso
esta es una de las razones por las que San Pablo adquirió una nueva forma, la forma del creyente en Cristo, y por la que San Pablo llega a escribir, y no es, ¿cómo decir?, propaganda vacía. Todo lo que yo consideraba ganancia, y ahí está su familia, y ahí está su formación, y ahí está su cultura, y ahí está su judaísmo, todo eso que consideraba ganancia, ahora lo considero basura, con tal de ganar a Cristo y ser encontrado en Él. O sea, no es que renuncie al pasado y se quede sin nada, porque entonces no sería ganancia. Es ganancia porque está buscando a Cristo, con tal de ganar a Cristo y ser encontrado en Él. Esta razón es muy importante. ¿Quién eres tú, Señor? Y el Señor le va a enseñar a ir captando y asimilando la nueva forma cristiana. Y él, que antes era perseguidor de cristianos, se va a hacer predicador de esa buena nueva y de ese nuevo camino que es el Evangelio. Y precisamente por eso todo lo que él va a hacer será predicar la nueva forma cristiana y testimoniar la nueva forma cristiana, que no aprendió a los pies de Gamaliel, que fue su profesor, su maestro, sino que aprendió. Recuerden que después del encuentro del Señor con Pablo en el camino de Damasco, San Pablo se va al desierto de Arabia y está ahí 2 años rumiando, asimilando y profundizando lo que implicaba el encuentro con Cristo y la nueva forma evangélica que el Señor quería, primero que él asimilara y después que lo fuera predicando. Esa primera razón es muy importante, pero hay una segunda por la que San Pablo también predica y testimonia el Evangelio, y es él se considera padre espiritual de todos aquellos a los que bautiza y a los que predica el Evangelio. Así como hay una maternidad física y una paternidad física, hay también una maternidad y una paternidad espiritual. Y en este sentido, piensen que los que escuchaban a San Pablo tenían la forma pagana donde ellos vivían y que ellos vivían, que podía ser sencillamente a nivel filosófico o a nivel religioso, pero en definitiva no era la forma cristiana, la del hombre nuevo. Y lo que San Pablo predica es la forma cristiana, el hombre nuevo, la mujer nueva, nacido de la resurrección de nuestro Señor y nacido del bautismo. Por eso él dice, no recuerdo si a los Gálatas o a quienes, dice, aunque ustedes tengan 10,000 pedagogos, solo tienen un padre espiritual y ese he sido yo, porque yo les he predicado el Evangelio y he procurado transmitirles esta nueva forma cristiana en ese molde pagano que tienen ustedes, la paternidad espiritual, y es la que ejercemos los sacerdotes, es la que ejercen las consagradas, las religiosas, que con su predicación y con su testimonio procuran transmitir la forma cristiana que está en el Evangelio, que está en la Sagrada Escritura, que está sobre todo en el Nuevo Testamento, a las personas, desde el bautismo hasta la tumba. Por eso al final se tiene la unción de los enfermos. Y por eso la vida de una persona, aunque termina con la muerte, inmediatamente después de la muerte, la Iglesia, madre del difunto, a través del sacerdote, padre espiritual, va ayudando y arrojando
y acompañando al difunto y a la familia en esos momentos. Por eso les decía que, en definitiva, el sentido de paternidad espiritual que predica y ejerce San Pablo, pues es lo que le lleva a realizar todas las obras y todos los sacrificios que el Señor le pide. Y de ahí que esa paternidad espiritual se centre en su preocupación por enseñar la libertad y la verdad en la caridad. Es una síntesis de todo su mensaje. Antes que él, recuerda que el Señor, en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, dice: si ustedes escuchan mis palabras, conocerán la verdad. No, serán mis discípulos, si escuchan, serán mis discípulos. Discípulo es el que aprende, es lo que significa la palabra. Serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ese es el proceso de maduración y de formación del creyente. Primero escuchar al Maestro de Maestros, que es Jesús. Si escuchan mis palabras, serán mis discípulos. Aprenderán de mí. Y conocerán la verdad. Y no solo la verdad con minúsculas, sino tendrán un encuentro con la verdad con mayúsculas. Él es el único que pudo decir, si no sería un loco: yo soy el camino y la verdad y la vida. Por eso decía Santa Edith Stein, decía ella: quien busca la verdad con minúsculas está buscando la verdad con mayúsculas. Porque no puede haber oposición entre la verdad con minúsculas, que es una criatura de Dios, y la verdad con mayúsculas, que es Dios mismo. Entonces, la paternidad espiritual de San Pablo se concreta en esto. Él está preocupado por enseñar la libertad y la verdad. La verdadera libertad de los hijos de Dios. Y esa verdadera libertad de los hijos de Dios no es la del que hace lo que le da la gana. Es la del que hace libremente lo que sabe que es bueno y lo que sabe que le gusta al amado. Hacer lo que a uno le da la gana no se llama libertad, se llama libertinaje y se llama capricho. Hacer verdaderamente, mejor, elegir sin coacción el bien es la verdadera libertad. Y es la libertad de los hijos de Dios. Y San Pablo lo que hace es predicar la verdad y la libertad, pero en la caridad, con amor. Porque la meta es el amor. La meta no es la libertad, ni siquiera la verdad como verdad. Dios nos dijo a través de San Juan: Dios es amor. Y esa es la mejor definición de Dios. Y a nosotros nos parece, pues, ¿cómo decir?, de sentido común, porque nacimos creyentes, vivimos en una sociedad, o por lo menos en una familia creyente, y en una sociedad que no está tan lejos de esos valores, aunque no siempre los vivamos. Pero Dios no se definió como libertad, y lo es. No se definió como omnipotencia, y lo es. No se definió como sabiduría. Eligió que San Juan, inspirado por el Espíritu Santo, después de toda su experiencia de estar con Cristo durante 3 años, dijera,
recordando lo que había vivido con Jesús. Dios es amor. Y Él está perfectamente en consonancia con lo que había dicho Cristo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, la síntesis de la paternidad espiritual de San Pablo respecto a todos los hombres y mujeres y las familias y las comunidades que le escucharon, se centra en esto: predicar la verdadera libertad, predicar la verdad, ser, como lo dice él, cooperador de la verdad, que además es el lema que eligió el Papa Benedicto XVI en su escudo episcopal y que conservó como Papa: cooperador de la verdad. Y lo que hace un predicador, y lo que hace un educador, y lo que hace un formador es cooperar con Dios, que es verdad, para que estas verdades vayan siendo conocidas, siendo aceptadas, siendo vividas, siendo predicadas por cada uno de nosotros creyentes. Además, San Pablo habla también de otro motivo por el que tenemos nosotros que formarnos y que formar a los demás también, en la medida en que nos corresponda. Y ese motivo es la vivencia digna de la vocación cristiana. Nuestra fe es una vocación, y una vocación es una llamada. Pero esta llamada se puede vivir de una manera madura y digna, o de una manera inmadura e indigna. Y lo que San Pablo pretende es que cada uno de nosotros viva dignamente el llamado que nos ha hecho Dios nuestro Señor para vivir nuestra fe como creyentes. Y por eso Él pretende dar un ambiente de seriedad a toda su predicación, porque la vida es una, se vive una sola vez y hay que tomarla en serio, porque en la medida en que tomamos en serio la vida, la vocación, tomamos en serio nuestra vida y tomamos en serio nuestra formación y ayudamos a que otros tomen en serio su propia vida, a que caigan en la cuenta del valor no solo de la vida en general, sino de cada momento en particular, de cada etapa, que tiene sus bellezas, que tiene sus riesgos, que tiene sus retos, que tiene sus compromisos. Hay que saber vivir esta vida dignamente. Y él subraya varios elementos para la vivencia digna de nuestra vocación cristiana. 3 de ellos son la humildad, la paciencia y la paz. Recuerden que antes de la venida de nuestro Señor, la humildad no era una virtud, que empieza a ser virtud con la venida de Él, con su mismo nacimiento. El único que pudo nacer, elegir dónde nacer, de quiénes nacer, cuándo nacer, eligió nacer en un establo, porque no había lugar para ellos en el mesón o en la posada. Y ese mismo hecho de haber elegido el único que pudo hacerlo, ese lugar y ese modo y ese sitio para su nacimiento, está indicando que él valora enormemente la humildad. Y por eso se nos puso como ejemplo de 2 virtudes. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa es la virtud de la humildad elevada a su grado máximo. Y es precisamente pues la virtud que a cada uno de nosotros nos hace falta y nos hace mucho bien.
porque la humildad abre corazones, abre puertas, abre conciencias. La humildad acerca a las personas. La humildad permite reconocer en el otro un hijo de Dios, un hermano en Cristo, una persona que seguramente en muchas cosas nos supera. La humildad nos permite ocupar, buscar los últimos lugares en los sitios donde nos vayamos encontrando. Y la humildad no es complejo de inferioridad. La humildad es reconocer nuestra dignidad de hijos de Dios, pero al mismo tiempo reconocer la dignidad de hijos e hijas de Dios de las otras personas y que merecen lo mejor de nosotros, como vemos nosotros en Cristo. Todo lo que hace Cristo cuando Él lava los pies a sus discípulos en la última cena, está realizando el trabajo de un esclavo. Y elige eso y dice, han caído en la cuenta de lo que acabo de hacer. Ustedes me llaman maestro y lo soy. Pues si yo, que soy maestro de ustedes, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Ejemplo les he dado para que como yo he hecho, también ustedes hagan lo mismo. Y esta es una virtud nueva, estrenada con nuestro Señor y a partir de Él practicada por tantos santos y tantas santas. Pero está también la paciencia, que no es una actitud pasiva, sino es la actitud activa de quien sabe afrontar el sufrimiento. Porque paciencia viene de un verbo latino que significa sufrir. Y por tanto, paciencia es capacidad de sufrimiento. Y se puede manifestar como silencio, un silencio digno, un silencio sereno. Se puede manifestar como presencia que no huye ante el sufrimiento, ante la dificultad. Se puede manifestar como perseverancia en la dificultad hasta encontrar la solución definitiva y demás. Y todo esto produce paz. Recuerden San Agustín de nuevo. Define la paz como tranquilidad del orden o tranquilidad en el orden. Esa es la paz, donde cada elemento, cada parte está en su sitio, ocupa su lugar y hay armonía. Y recuerden que la paz nace en el corazón. No es primero una paz militar, no es una paz de estructuras, es una paz de conciencias, es una paz interna, que si nace en el corazón, seremos hombres o mujeres pacíficos y podremos nosotros, sin imponer nada, predicar con nuestro testimonio cómo se puede vivir en paz. Y realmente encontramos felicidad viviendo en paz. Porque al fin y al cabo, Dios es nuestra paz. Y quien tiene en su corazón a Dios, tiene todos los motivos para estar en paz. En medio del sufrimiento, en medio de dolores, en medio de carestías, en medio de pruebas, en medio de contrariedades. De alguna forma todo eso es la superficie de nuestro mar. Y el fondo de nuestro mar es lo que no se puede revolver. Si la superficie se revuelve porque hay tormentas, bueno, está bien, pero el fondo está claramente ocupado por Dios nuestro Señor, por la paz de Dios. Y es San Pablo el que dice, Él es nuestra paz. Y predicando a Jesús,
predica la paz y contribuye a que todo el ambiente que él va creando con sus predicaciones sea un ambiente donde se vaya viviendo dignamente la vocación cristiana. Y pensemos, por ejemplo, en la ciudad de Corinto, que está cerca de Atenas. Es un puerto, y sabemos normalmente que en los puertos hay unas costumbres mucho más relajadas, mucho más licenciosas en tantos términos y demás. San Pablo estuvo más de un año en Corinto, porque entendía que necesitaba meterse mucho más a fondo en la predicación de los nuevos valores evangélicos. Y les escribió 2 cartas que conocemos, y hay una tercera carta, por lo menos se menciona, una tercera carta perdida. Si alguna de ustedes la encuentra, sería famosísima. En Corinto o en los alrededores. Pero en estas 2 cartas a los corintios se ve todo el interés que él puso para transformar una sociedad pagana en una sociedad cristiana, para que vivieran dignamente los valores evangélicos. Ese es San Pablo. Hay otro motivo, y es este. Lo dice en la carta a los Efesios, y es amplio el sitio, es una cita de 10 versículos. La vida cristiana es una milicia, es un servicio militar. ¿Quién había dicho antes que él esto? ¿Alguna mano que se levante? ¿No? El santo Job. También a él le costó muchísimo luchar su vida. Y recuerden cómo en un solo día perdió prácticamente todo, menos la vida y menos la salud, que luego perdió también la salud. Bueno, él sabía lo que significaba la vida como lucha. Y también San Pablo. Aquí hay un concepto que podemos decir, por un lado deportivo, pero por otro lado existencial. El deportivo nace en Grecia, recuerdan, nosotros hablamos y disfrutamos los Juegos Olímpicos de Olimpia. Cada 4 años. Eso lo inventaron los griegos el año 776 a.C. Y cada 4 años celebraban los Juegos Olímpicos. Y durante los Juegos Olímpicos cesaban todas las guerras y las disputas y las riñas y las luchas que había entre ciudades que eran normalmente ciudades-estado, como si cada una de las ciudades fuera una pequeña nación. Y había un sentido agonístico de lucha en la cultura griega, ya desde la Ilíada y desde la Odisea se nota eso. Entonces, era una parte del deporte el luchar, o la lucha, si ustedes quieren. Hay una lucha que se llama grecorromana, ¿no? Es un tipo de lucha que era uno de los deportes de los Juegos Olímpicos. Pero cualquier deporte, aunque no sea lucha, tiene algo de lucha, porque uno tiene que esforzarse. Si quiere ganar los 100 metros lisos, pues tiene que ejercitarse. Fíjense, esta reflexión es importante. Hay jóvenes que dedican todos los días 8 o 10 horas para sobresalir en su deporte. Y ese deporte puede ser 10 segundos, los 100 metros libres. Y San Pablo dice, bueno, si ellos hacen tanto por una corona que se corrompe, ¿cuánto más deberíamos hacer nosotros por una corona que no se corrompe? En el sentido de la vida como una lucha, como una competición,
como competencia en definitiva. Ahora bien, hay un sentido, les decía, deportivo de la lucha, del combate, pero es mucho más importante el sentido espiritual del combate. Y la vida es un combate. Y cada uno de nosotros sabe, no siempre tenemos ganas de levantarnos todos los días a la misma hora, supongo, ¿no? Seguramente nos podríamos dar, si nos fuera posible, una horita más, media hora más, a lo mejor 2 horas más, pero no hacemos siempre lo que nos gusta, hacemos lo que sabemos que necesitamos hacer, o como persona, o como miembro de una familia, o como miembros de una institución, etc. Es un combate, y ese combate tiene sus armas, porque es un combate. Y nadie va a combatir sin escudo, por lo menos en el pasado, sin escudo y sin lanzas y sin flechas y sin espadas. Y San Pablo habla ampliamente. A ver quién encuentra este texto. Efesios 6, 10, 20. Alguien que tenga su telefonito, encuéntrelo, porque valdría la pena para que adviertan cómo San Pablo, siguiendo la imagen del combate militar, 10-20, Efesios 6, 10 a 20. ¿Ya lo tienen? ¿Me lo permite? Por favor. Sí. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Es espiritual. Porque no estamos luchando contra poderes humanos. La armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Seamos por el Espíritu. Manténganse alerta sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Bien, entonces vean cómo San Pablo, a personas que tienen experiencia del combate militar, porque tenían que defenderse una ciudad contra otra, a personas que tienen experiencia de lo que es el combate deportivo, les habla de una manera que le entiendan, para llevar el término y la imagen al campo espiritual, porque nuestra vida es una lucha, y si no es una lucha, hay que dudar de nuestra vida. No quiere esto decir que siempre estemos en una tensión máxima de lucha, pero quien a lo largo de mucho tiempo no tiene nada que luchar, a lo mejor es que está sencillamente dejándose llevar por la corriente. Desde luego en esto, pues Dios sabe qué es lo que permite en cada vida humana. Pero nunca, y esto nos tiene que servir de consuelo, nunca permitirá que nos llegue una prueba que no podamos superar. Dios no permite que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Ahora, no son nuestras fuerzas meramente físicas o meramente psicológicas. Es la fuerza espiritual de quien cree en Jesús, de quien confía en Él y de quien busca ser fiel al amor de Él. Y si es así, cualquier prueba que el Señor nos mande, la podemos superar. Ocurrirá que no la superemos en muchas ocasiones, pero no porque Dios nos haya fallado, sino porque nosotros no estuvimos suficientemente atentos y no fuimos suficientemente generosos.
La vida cristiana es una milicia, es un combate espiritual y hay que saber utilizar las armas de Dios, que no son las armas humanas. Hay dos motivos más. El siguiente es, necesitamos formarnos porque el mundo en el que vivimos no tiene los valores de Dios. No me parece de excesivo choque, muy violento, no me gusta, pero hay miembros de mi comunidad a los que les gusta, aunque supe que fue aburridísimo, según los entendidos, pero lo que quería la señora que me comentó el tema no era comentarme propiamente el Super Bowl, sino el intermedio del Super Bowl. Bueno, entonces, si nosotros ahí hay dos elementos que quiero destacar. San Pablo, en la carta a los romanos, en el primer capítulo, tiene también una descripción de las perversiones de su mundo, de ese mundo histórico del siglo I de nuestra era. Y no dista mucho de lo que estamos viviendo ahora. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad y la agilidad con la que esto se conoce. Cuando en el circo romano tenían todas esas manifestaciones brutales de luchas de hombres contra fieras y de matanzas entre gladiadores, pues eso lo conocían los que estaban en el anfiteatro y nada más. Ahora hay una cosa de estas y en un segundo está en Tokio y en el mismo segundo está en Moscú y en el mismo segundo está en Pretoria y en el mismo segundo está en Ciudad de México y estaría en la Luna con 8 segundos más o no sé cuántos. Entonces, el hecho de que ahora se conozca de inmediato en cualquier parte del mundo lo que ocurre en una sola, nos hace creer que ahora estamos mucho peor que antes. Pero fíjense, en eso no. Volvamos a San Agustín. Dice, no hay tiempos malos. Los malos somos nosotros. Hay que estar también entonces atentos a esto. No es que ahora estemos mucho peor que en el pasado. Es que ahora se conoce todo el mundo lo que hace una sola persona. Por un lado, pero por otro lado, yo no sé si en la época de San Pablo el mundo llegaba a 200 millones. No lo sé. A lo mejor son demasiados. Ciertamente los de la cuenca del Mediterráneo no eran tantos, que era propiamente el lugar donde estaba ocurriendo la historia. En el presente dicen, yo no he tenido ni el humor ni el tiempo de contar los que hay, los que vivimos actualmente en el mundo, pero dicen que somos algo así como 8.000 millones de gentes. Entonces, la cantidad de mal que pueden producir 8.000 millones de personas es mayor como cantidad de mal que la que pueden producir 200 millones. Por eso parecería que ahora estamos en ese sentido peor, porque hay más cantidad de mal, pero proporcionalmente no creo que sea tan diferente. Pero por eso mismo es necesaria una formación, porque a todos nos puede influir el bien o el mal, y nos influye más fácilmente el mal que el bien. Yo decía a mis alumnos hace muchos años que para retener el mal, el error, basta escucharlo una vez, incluso distraídamente. En cambio, para asimilar el bien, hace falta mucha atención, mucha constancia, mucha perseverancia y en ocasiones mucha lucha. Entonces, claramente, el mundo del pasado de San Pablo era un mundo pervertido, alejado de Dios nuestro Señor. Por eso él predicó el fermento evangélico. Y por eso el mundo que él predicaba era levadura en la masa. Y bueno, creo que no sé si fue la última vez o la penúltima vez, les cité yo una carta que les pedí que buscaran
y no sé si buscaron después. La carta a Diogneto. Esa carta es algo amplia, puede tener 6 páginas, pero lo importante es cómo describe la vida y los valores del cristianismo en medio del paganismo. Es decir, es en la práctica ser sal de esa tierra y ser luz de ese mundo y en ese mundo. Y es por eso por lo que San Pablo predica su mensaje en ese momento con todas las dificultades de la situación histórica, sociológica, moral que están viviendo. Pero si añadimos a lo anterior, a lo que es el mundo alejado de los valores evangélicos, el hecho de que dentro de la misma iglesia naciente había ya falsos profetas, el enemigo no es solo externo, es también interno. Y lo fue en el pasado, y lo es en el presente. Y precisamente por eso es necesario que tengamos una formación actualizada, sólida, equilibrada, serena, que pueda dar respuestas a quien dar razones de la esperanza que nosotros tenemos. Es una expresión de San Pedro, que debemos estar preparados para dar razones de la esperanza que nos salva. Porque no solo fuera, también dentro puede haber falsos profetas. San Pablo tiene un texto, bueno, me van a ayudar, es Hechos 20. ¿Yo? Lo tengo yo aquí. Lo tenía ya preparado. Hechos 20, 16 en adelante. Es uno de los textos más emotivos de todo el Nuevo Testamento. Es la despedida de San Pablo de la comunidad de Éfeso, citada en Mileto por San Pablo, que no podía trasladarse tanto. Se movió muchísimo, pero no le daba la vida para tanto. Les decía yo que habría recorrido más de 15.000 kilómetros en las condiciones de aquella época. Y dice así, me interesa lo de los falsos profetas, pero es bueno que conozcamos este contexto. Dice, Pablo había resuelto pasar de largo por Éfeso a fin de no retardarse en Asia, pues quería, de ser posible, estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Motivo religioso. Desde Mileto mandó a Éfeso a llamar a los presbíteros de la iglesia. Éfeso está en el interior, al oeste de Turquía, y Mileto está en la costa. Yo no sé kilómetros, no lo he calculado, pero pongan 100 kilómetros por decir un número. Cuando llegaron a él, les dijo, ustedes saben bien cómo me conduje con ustedes todo el tiempo desde que llegué a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con lágrimas y en tentaciones que me venían de las acechanzas de los judíos. ¿Cómo no omití nada de cuanto les fuera de provecho, predicándoles y enseñándoles en público y en privado, dando testimonio a judíos y a griegos sobre la conversión a Dios y la fe en nuestro Señor Jesús? Ahora, encadenado por el Espíritu, voy hacia Jerusalén sin saber lo que allí me sucederá, sino que en todas las ciudades el Espíritu Santo me advierte, diciendo que me esperan cadenas y tribulaciones. Y fue efectivamente así.
porque de ahí lo hacen prisionero en Jerusalén, se lo llevan a Cesarea Marítima, y está en Cesarea Marítima porque en el juicio apeló al César. En Cesarea Marítima está más de un año esperando un viaje a Roma, donde él pedía ser juzgado porque era ciudadano romano. Dice: pero yo no hago ninguna estima de mi vida con tal de acabar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, de anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Sé que no me verán más, que no verán más mi rostro ustedes todos, por quienes he pasado predicando el reino de Dios. Por lo cual en este día les testifico que estoy limpio de la sangre de todos, pues les he anunciado plenamente el consejo de Dios. Miren por ustedes y por todo el rebaño, son los responsables, sobre el cual el Espíritu Santo les ha constituido obispos, para apacentar la iglesia de Dios que Él adquirió con su sangre. Y vean lo que viene ahora. Yo sé que después de mi partida vendrán a ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que enseñen doctrinas perversas para arrastrar a los discípulos en su seguimiento. Velen pues, acordándose de que por 3 años, noche y día, no cesé de exhortarlos a cada uno con lágrimas. Yo los encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, al que puede edificar y dar la herencia a todos los que han sido santificados. No, fíjense qué bonita confesión. No he codiciado oro, plata, oro o vestidos de nadie. Ustedes saben que a mis necesidades y a las de los que me acompañan han suministrado estas manos. En todo les he dado ejemplo, mostrándoles cómo, trabajando así, socorren a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, que Él mismo dijo: no consta de ninguna otra fuente sino solo por esta. Hay más dicha en dar que en recibir. Diciendo esto, se puso de rodillas con todo y oró. Y se levantó un gran llanto de todos, que, echándose al cuello de Pablo, le besaban, afligidos sobre todo por lo que les había dicho de que no volverían a ver su rostro, y le acompañaron hasta la nave. Esa es la despedida de San Pablo en Mileto de los presbíteros de Éfeso que él llamó. Pero lo que me interesaba era ver cómo surgirían, y él lo predice como profecía, falsos profetas en la misma comunidad cristiana y en los mismos obispos que le estaban escuchando. Así que no nos extrañemos de que en alguna ocasión alguien cante fuera del tono. Se escucha mucho más al desentonado que al entonado. Por eso mi sugerencia fraterna es que si no estamos seguros de ser personas entonadas, ayudamos más con nuestro silencio que con nuestro canto. San Agustín de nuevo decía: el que canta ora 2 veces. Se puede completar diciendo: el que canta entonadamente ora 2 veces. El que no, anime a los demás a cantar. Y aunque sean entonadas, mi sugerencia es: un buen cantor en coro debe escuchar a quienes tiene a los lados y no escucharse a sí mismo,
aunque hay que tener oído para escucharnos a nosotros mismos, claramente. Con esto, ¿qué quiero decir? No busquen protagonismos excesivos en los cantos. Y añado, es un aviso litúrgico, ni en las respuestas rezadas. Hay quienes parece que están solos o solas en la capilla. No hace falta gritar. Gritemos con el corazón, no necesariamente con los labios. Termino una última reflexión. ¿Por qué es necesaria la formación? Y es esta. Porque San Pablo considera esencial el servicio a la verdad. Antes decía cooperadores de la verdad. Y esta verdad es una verdad para San Pablo nueva. No es la verdad que conoció a los pies de Gamaliel. Es el que dijo de sí mismo: yo soy la verdad. El encuentro que tuvo Pablo con Cristo en el camino de Damasco cambió por completo sus valores. Les dio una nueva dimensión, una nueva profundidad, una nueva riqueza. Hay que conocer esa verdad, hay que exponer esa verdad, y es lo que hace predicando. Hay que defender esa verdad ante errores, hay que testimoniarla y hay que vivirla. Y él, queriendo resumir su vida, dice, se sintetizan dos de las reflexiones que les he dado. Escúchenlo primero en latín, vale la pena escucharlo alguna vez. Bonum certamen certavi, cursum consumavi, fidem servavi. Dice, he combatido el buen combate. La vida es una milicia, ¿no? He terminado mi carrera. Ahí está el sentido agonístico de los Juegos Olímpicos. Un corredor de 100 metros o de 5 kilómetros o de medio maratón o de maratón completo. Yo siempre fui de la idea de que mientras pudiera correr detrás de un balón, nunca correría detrás del viento, y lo cumplí. O sea, yo no era del maratón, pero entiendo que haya personas que lo hagan y las respeto. No me sumo. Los puedo admirar, pero no imitar. Entonces decía, he terminado mi carrera. 500 metros, los que hayan sido, fueron alrededor de 58 años los que él vivió, del año 10 al 68 de nuestra era. Y dice, he conservado a un apóstol en el sentido que les expliqué: luchador, corredor, predicador de la verdad, consciente de que la medida del mensaje de Cristo llenaba exactamente las expectativas de cada corazón, en el pasado, en el presente y en el futuro. Ya me pasé 5